del periodo de 2019. Ya como los pasados los estuvimos haciendo mucho la parte del código, en este parcial nos vamos a entrar un poquito más en la parte lógica, en la explicación de cómo resolverlos y ya el código pues lo mostramos al final. Entonces, el primer punto que dice, una empresa requiere una función calcular pago trabajador que permita calcular el sueldo a pagar en un mes de trabajo. Para este ejercicio se suponen que los meses tienen 30 días. Los trabajadores son modelados a través de las siguientes estructuras, esto ya nos lo dan. Entonces, vemos que un trabajador ejecutivo tiene un nombre, un número de personas a cargo y un salario base. Un administrativo tiene un nombre y un salario base. Y un operativo, un nombre, un salario por hora y las horas trabajadas. Vemos que los trabajadores inician y finalizan en determinados días del mes. De acuerdo a eso, la empresa paga una bonificación de acuerdo a la siguiente regla. Del día 1 al 10 paga 10.000 por día. Del día 10 al 15 paga 15.000 por día. Del 15 al 25 12.000 por día. Y del 25 al 30 11.000 por día. Esto es una bonificación. Digo que se le suma el salario base dependiendo del día del que trabajen. Entonces, y asimismo los salarios por cada tipo de trabajador se calculan así. Para un trabajador ejecutivo, se da una bonificación de 20.000 pesos si tiene más de 20 personas a cargo, la cual se suma a su salario base. Para un administrativo simplemente se paga el salario base y para el operador la multiplicación de salario por hora y las horas trabajadas. Nos da la plantilla, el nombre, define, calcular pago trabajador, que recibe un trabajador, un día de inicio y un día final. Y nos da unos ejemplos. Entonces, en vez de pasar directamente el código, vamos a hacer lo que el profesor nos recomienda y tratar de solucionar el problema en papel. Entonces, ya sabemos que necesitamos la, la función calcular pago trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la función calcular el pago en un mes? Sabemos que el mes siempre va a ser de 30 días. Entonces, empecemos. La función, si acepta un día de inicio y un día de final. Entonces, a partir del día de inicio es que tenemos que empezar a calcular los días que trabaja para sumarle todas las bonificaciones. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Vemos que el día de inicio puede estar entre, entre 1 y 10, o sea que empieza a trabajar los primeros 10 días del mes. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el día de inicio entre 10 y 15, y así, ¿no? Con todas. ¿Por qué lo estamos separando? Porque dependiendo del día en el que inicie, pues va obviamente a terminar en un día y se calcula diferente el precio, ¿no? Entonces, listo, podemos separar esto. Entonces, digamos en el primer caso, que inicie entre 1 y 10. ¿Cuál es la siguiente opción? El siguiente intervalo, ¿cuál es? ¿Ve cuál es la siguiente variable? El día de final. Entonces, el día de final puede estar también entre 1 y 10. Y así, ¿no? O sea, esto lo podemos copiar porque es lo mismo. Simplemente fui día final aquí y día final. Porque una persona que empieza a trabajar entre el día 1 y 10 puede terminar también entre el día 1 y 10 o puede terminar entre el 15 y 25 o entre 25 y 30, ¿no? Entonces, en esta primera posibilidad hay otras tres posibilidades. Entonces, sería un condicional, ¿no? Si el día de inicio es mayor a 1 y menor a 10, y estos serían otros condicionales. Lo mismo acá. Bueno, un poquito mejor. Si empezó a trabajar entre el día 10 y 15, pues el día final puede estar entre 10 y 15. No puede estar entre 1 y 10 porque pues ya pasamos el intervalo. Puede estar entre 15 y 25 y puede estar entre 25 y 30. Ahora, nos vamos a la siguiente posibilidad. Entonces, el día final puede estar entre 15 y 25. ¿Por qué? Porque si el inicial está entre 15 y 25, pues el final no puede estar antes, porque es la función de pago mensual, o sea, no va a pasar al siguiente mes. El día final puede estar entre 25 y 30 también. Y ya, estas son las dos opciones para, pues para esto. Porque vemos que
entre más tarde empiece a trabajar, pues obviamente hay menos posibilidades. Y aquí puede estar, lo voy a bajar un poquito para que se vea mejor. Eso. El día final puede estar entre 25 y 30. No hay más posibilidades, porque son los días del mes. Entonces, por ejemplo, si ya aquí tenemos todas las posibilidades dibujadas, esto sabemos que es un condicional. Cada una de estas, cada una de estas es un condicional. Vamos a señalarlo un poquito como de, ya que se puede cambiar así, de amarillo. Entonces estas son las posibilidades más grandes, la que uno tiene que evaluar primero, el día de inicio. Aquí lo tenemos. Y dependiendo del día de inicio, pues entramos a evaluar también el día final. Entonces, esto se ve horrible. Mío bendito. Ay, la tilde queda así, que pereza. Y, pero no simplemente entonces, cada uno de estos, que es como un nivel abajo en la jerarquía del día de inicio, o sea, cada día final también es pues es un condicional, porque dependiendo de cada uno tenemos que ver una cosa. Entonces, por ejemplo, si vamos en esta función estamos dejando lo que es las bonificaciones y eso por fuera, más o menos. Eso es como el cálculo de pago de acuerdo a esto. Entonces, por ejemplo, si empieza y termina entre 1 y 10, pues ¿qué hay que hacer? El 10.000 por, pues el día final, poner aquí, bueno, es el día inicial, ¿no? Si empieza el día 2 y termina el 9, entonces trabajó 7 días. Entonces 9 menos 2, 7 por 10.000 porque está en este intervalo. Listo. Si está entre 15 y 25, entonces aquí sería... Tengo que subir esto más, porque no me va a caber. Por dejar algún ojito en blanco. Bueno, por ahora dejémoslo acá. Entonces, si está entre 15 y 25, es el día final, ¿no? Pero entonces sabemos que si está aquí, el día de inicio sigue estando entre 1 y 10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar. Sumar los días que le correspondan en este intervalo, o sea, por 10.000 por los días que le corresponden aquí. ¿Cómo se calculan esos días? Pues el, cogemos el límite superior de este intervalo, o sea 10, y le restamos el día inicial, porque digamos que yo empezaba a trabajar el día 6, entonces de los 6 trabajo 4 días en ese tiempo. Entonces aquí serían 10 menos día inicial. Y aquí sería 15.000 por, bueno, es un poquito más grande. Sería 15.000 por los días que sean entre 15 y 25. Entonces ya aquí sería otra vez una resta entre el día final menos el límite inferior que es 15. Porque pues si trabajó hasta el 17, trabajó 2 días en ese intervalo. Entonces 17 menos 15 da 2. De esa manera se hace este. Y así como hicimos estos dos intervalos, tenemos que ir desarrollando pues todos. O sea, por ejemplo, este es un intervalo. Este es el otro. Nos quedaría faltando este aquí, si el día final está entre 25 y 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez esto. Esta suma está sí o sí, porque es el día inicial. Más, si el día final está entre 25 y 30, significa que el intervalo de 10 a 15 lo pasó completo. Entonces van a ser 15.000, porque eso es lo que le pagan esos días, por la cantidad de horas que hay en ese intervalo total, de 10 a 15, de días, perdón, entonces es 5. Más, pues, de entre 25 y 30 se le paga 11.000 por pues, los días que haya estado ahí, ¿no?
el día final menos el límite inferior que vendría siendo 25. Y así tenemos el cálculo ya total, por ejemplo, de cuando sea el día, de cuando empiece el día de inicio esté bajo 10, cuando el día de inicio esté entre 1 y 10, y aquí ya con eso tenemos el cálculo de todas las posibilidades. Sería repetir lo mismo aquí. Día de inicio entre 10 y 15, pues es lo mismo, solo que con una posibilidad menos. Día entre 15 y 25, lo mismo, pero con dos posibilidades menos. Y en día final entre 25 y 30, pues solo hay una posibilidad. Entonces hay que ir haciendo poco a poco esto. Y vemos que todo esto se va conformando en condicional. Esto es un condicional y estos son puros condicionales anidados dentro de este condicional. Lo mismo acá. Otro condicional y todos estos son condicionales anidados. Y lo mismo con este. Entonces, esta función lo que haría es calcularnos el bonus dependiendo del día, ¿no? Recuerden que para calcular el salario total, entonces esto no lo podemos calcular por trabajo, sino calcular bonus por día, por días. Para tener el salario total de un trabajador hay que tener el bonus por día, el salario base y pues si es un ejecutivo, por ejemplo, empezar a entrar a valorar las cosas especiales. Y si es un operativo también. Entonces, ya teniendo un poquito la lógica, vamos a irnos al problema solucionado y vamos a ver cómo lo hicimos paso a paso. Entonces empezamos, como lo dice ahí, definimos las estructuras que nos dan, trabajador ejecutivo, administrador, operativo. Entonces, la función yo la tengo aquí. ¿Qué hace esta función? Primero que todo, evalúa qué tipo de trabajador es, porque el trabajador que le pasan. Entonces, si es un trabajador ejecutivo, si es administrativo o si es operativo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo que sean, se calcula diferente su salario, se le suman algunos bonos. Entonces, empecemos aquí en trabajador. Si es un trabajador ejecutivo, ¿qué nos dice el examen? Se da una bonificación de 20.000 si tiene más de 20 personas a cargo, la cual se le suma a su salario base. Entonces, si es un trabajador ejecutivo, ¿qué hace? Evalúa una condición. El número de personas a cargo del trabajador es mayor a 20. Si es así, pues llamamos a una función auxiliar que ya les voy a explicar que da el salario y le sumamos los 20.000. Bueno, esta no es una función, esta es una función auxiliar. Este es el salario base del trabajador. Simplemente accedemos a la estructura, al elemento salario base de la estructura. Entonces, accedemos, ese es el salario base, y se le suman los 20.000 porque tiene más de 20 personas a cargo. Y luego se le suman pues los bonos por día que haya trabajado. Si es un trabajador ejecutivo y no tiene más de 20 personas a cargo, pues simplemente el salario base y los bonos por día, los 20.000 pesos no se le suman. Luego, si es un trabajador administrativo, simplemente el salario base y el pago total, pues lo que son los bonos por día. Y si es un trabajador operativo, se le calcula, o sea, se multiplica lo que es el salario por hora y las horas trabajadas, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la opción para trabajador ejecutivo, bonificación de 20.000, ya lo vimos. Trabajador administrativo, simplemente su salario base, más lo de los días, que es esto. Y para trabajador operador se paga la multiplicación del salario por hora y horas trabajadas. Aquí podemos ver que tenemos, si es un trabajo, un operativo, pues multiplicamos salario por hora del trabajador por las horas trabajadas del trabajador. Y a eso le sumamos pues el pago total, o sea, el bonus por día. Esta función es la que nosotros escribimos aquí. Todo esto, esos condicionales son estos. Entonces vamos a repasarla. Define pago total, pues por día. Esto es el nombre que usted le quieran poner, yo le puse este. Que recibe un día de inicio y un día de final. No recibe un trabajador, ¿por qué? Porque no importa el tipo de trabajador que sea, estos valores siempre van a ser lo mismo. Lo que cambia es la forma del bonus. Entonces, ¿qué es lo primero que vimos? Si el día de inicio está entre 1 y 10, aquí lo tenemos. La primera condición. Día de inicio está entre 1 y 10. Si es así, tenemos que entrar a evaluar si el día final está entre 1 y 10, entre 15 y 25, entre 10 y 15, aquí nos faltó una. Día final entre 10 y 15. Listo, y aquí iría otra condición. Tenemos que entrar a evaluar si el día final está entre 1 y 10, o entre 10 y 15, entre 15 y 25, o entre 25 y 30. Lo mismo,
Miren que si el día de inicio está entre 1 y 10, ¿qué hace? Evalúa otra condición. Entonces, el día final es también menor a 10, o sea, está en el mismo intervalo. Si es así, simplemente se llama la función pago de 1 a 10 y le entrega los días finales menos el día de inicio, lo que hicimos aquí. 10.000 por día final menos día de inicio. Pago 1 y 10 es una función auxiliar que simplemente retorna el número que usted le pase multiplicado por 10.000. Entonces, pues por 10.000. Listo. Entonces, esta es la primera condición ya lista. Luego, si está entre 10 y 15, ¿qué hacemos? Sumamos, como habíamos dicho acá, los 10.000 por 10 menos el día de inicio, como habíamos visto acá, para el primer intervalo de tiempo. Y como el día final está entre 10 y 15, pues luego se hace el pago de 10 a 15, que serían 15.000 por, bueno, sí, son 15.000 por lo que usted, el número que le dé. Entonces, 15.000 por el día final menos el límite inferior, que sería 10. Lo mismo vamos acá. Si el día final está entre 15 y 25, lo mismo. El pago de 1 y 10, de 1 a 10 sigue igual. El 10 menos el día de inicio. Pero si está entre 15 y 25, pues ya vimos que entonces significa que por este intervalo pasó derecho. Por este intervalo. De 10 a 15 pasó derecho, lo completó. Entonces van a ser los 5 días que hay, se cumplen. Entonces pago de 10 a 15, 5. No hay que meterle ninguna resta ni nada. Y luego, de 15 a 25, pues el día final menos 15, menos el límite inferior. Ya con esto evaluamos pues, lo que vendría siendo esto. Lo mismo, cada día final 25 a 30, esto es lo mismo. Todo esto es igual, solo que le tienes que ir aumentando o restando, pues, dependiendo de las funciones que necesite. Aquí como cada vez son más días, pues vamos aumentando. Listo, entonces todo este condicional es solo para si el día inicio está entre 1 y 10. Tenemos que hacer lo mismo para si está entre 10 y 15, si está entre 15 o 25 y si está entre 25 y 30. Entonces vamos al de 10 a 15. El de 10 a 15 es que es lo mismo. Entonces, si el día de inicio está entre 10 y 15, ¿qué posibilidades hay? Que el del día final está entre 10 y 15, que está entre 15 y 25 o que está entre 25 y 30. Lo mismo, si está entre 10 y 15 está en un solo intervalo. Entonces, pago de 10 a 15 por el día final menos el día de inicio. Todas estas funciones, pues, pago de 1 a 10, 10 a 15, 15 a 25, 25 a 30. Estas funciones lo único que hacen es devolver el valor que nos dan aquí multiplicado por el número de días que usted le pase. Yo hice eso para pues, evitarme el por 10.000, 15.000, 12.000, 11.000, pues escribir lo mismo tantas veces. Entonces, lo mismo, 10 y 15 ya sabemos. 10 y 15 es el mismo. Si está entre 15 y 25, pues el primer intervalo de 10 a 15 y luego el 15 y el 25 restamos el día final menos el límite inferior, que es 15. 25 y 30 lo mismo. Vemos que entre más vayamos aumentando el día inicial, hay menos, va a haber una menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí había 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Aquí como ya aumentamos un intervalo, nos pasamos al siguiente intervalo, pues hay 1, 2, 3, 4, va a haber una menos. Cuando el día de inicio está entre 15 y 25, menos todavía, van a ser 3. Y eso que yo cuento 3 porque yo pongo el error acá. Pero si ustedes no lo ponen, serían 2. Si el día de inicio está entre 15 y 25, ¿qué posibilidades hay? Que el día final también esté entre 15 y 25, o si no, que esté entre 25 y 30. Y si el día de inicio está entre 25 y 30, pues qué posibilidades hay. La única que hay es que el día final también esté entre 25 y 30. Entonces, ya tenemos como la solución de la, del punto uno a punta de condicionales y de funciones auxiliares. Es muy recomendable hacerlos con funciones auxiliares porque, o si no, esto queda muy largo y uno se enreda. Ya con esto, pues lo voy a correr para que vean que las pruebas que nos dio el profesor da lo que da. Todos estos valores los que da el profesor. 348.000 lo tenemos, 175.000 lo tenemos y 160.500 lo tenemos. Estos son ejemplos que yo puse para revisar, para estar seguro. Pero ya con eso tenemos el punto uno hecho. Un poquito como un enfoque más desde la lógica que del código, porque pues el código es escribir condicionales al fin y al cabo, ya todo lo debemos saber. Entonces yo creo que el mayor problema a veces en el que uno se encierra es un poquito la lógica que uno se encierra para resolver un problema.
Seguimos entonces con lo que viene siendo el punto 2, que nos dice una panadería lleva un inventario de sus tres tipos de productos en la siguiente estructura. Entonces hay una estructura de inventario que tiene tres tipos, o sea, tres elementos, y cada uno de estos tipos pues es un producto, que es otra estructura que nos dice que un producto tiene un nombre, una cantidad y un valor por unidad. Entonces un ejemplo de inventario sería inventario A, crea un inventario y el primer producto sería este producto, pan de bono. Hay 100 pan de bonos y vale 300 pesos la unidad. Luego crea otro pan abuela, hay 20 y vale 1000 pesos. Luego crea una empanada, hay 30 y valen 500 pesos por unidad. Y así se crea un inventario con tres productos. Entonces, se solicita que hagamos la función compra producto, la cual recibe un inventario, un símbolo que representa el producto y una cantidad a comprar. Esta retorna el valor de la compra y cero si el producto no está en el inventario. Por ejemplo, ya tenemos el inventario A definido. Entonces, función comprar producto, inventario A, va a comprar un pan de bono y va a comprar 20. Retornaría 6000. ¿Por qué? Porque el pan de bono, primero que todo, sí está en el inventario, hay suficientes y 20 por 300 pues da 6000. Luego, le pasa el mismo inventario y va a comprar una arepa. Vemos que una arepa no está en el inventario, entonces retorna 0 porque la venta no se hizo. Bastante sencillo, entonces vamos a pasar al código. Bueno, entonces definimos las estructuras, listo, inventario, y vamos a hacer la función. ¿Qué es la función que recibe? El inventario, el elemento que quieren comprar, que es un símbolo, y la cantidad que quieren comprar de tal elemento. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Evaluar un condicional. Lo primero y lo único que hay que hacer. ¿Por qué tenemos que evaluar un condicional? Porque tenemos que ver si el elemento que quieren comprar está en el inventario. Como es un símbolo, entonces ¿qué hacemos? Utilizamos la función symbol igual pregunta para comparar si dos símbolos son iguales. ¿Cuál va a ser el primer símbolo? El nombre del producto, vemos producto barra nombre, de el tipo 1 del inventario, o sea, el primer elemento del inventario. Vamos por orden. Tipo 1, vemos aquí es tipo 2 y tipo 3. Hay que compararlos los tres para ver si está en alguno de los tres el producto. Entonces, el nombre del producto del primer elemento del inventario. Esto es, se compara con el elemento que quieren comprar. Entonces, ¿cuál es el nombre del producto? Pues en nuestro caso, inventario A es el pan de bono. Entonces, si alguien llama a la función de que quiere comprar un pan de bono, entraría acá al primer condicional. Nos pregunta producto nombre del inventario tipo 1, que es pan de bono, porque vemos que el primer elemento es el pan de bono, es igual a pan de bono. Entonces sí, y pasa aquí. Lo mismo. Entonces, hay que hacer esto con el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Para qué? Para pues evaluar todo el inventario. Porque no podemos leer solo el primero y decir, bueno, si no está en el primero, no está en el segundo o en el tercero. No, hay que hacerlo todo. Entonces, si es igual, o sea, si sí está aquí en el primer elemento, ¿qué se hace? Si la cantidad de producto que hay, o sea, si los pan de bonos que hay en el inventario, la cantidad es mayor a la cantidad que me están pidiendo, pues ahí sí puedo hacer la venta. Porque si me piden 30 y tengo 10, no le puedo vender 30. Entonces, si la cantidad que hay en el inventario es mayor a la cantidad que me piden, mayor o igual, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Devolvemos la multiplicación de la cantidad que me están comprando por el valor unitario del producto. Entonces eso es lo que pasa aquí. Pan de bono, si nos quieren comprar 20, entonces si hay, si está aquí, nos quieren comprar 20 y tenemos 100. Entonces si hay suficientes. Entonces devolvemos 20, que es la cantidad que nos están pidiendo, por el producto unitario de pan de bono, por el valor unitario que es 300, nos devolvería 6000. Y es exactamente lo mismo con el tipo 2 y tipo 3. Esto aquí solo está simplemente para iterar sobre la lista, para pues contra para buscar en todos los elementos de la lista. Entonces, si está en el primero, en el segundo o en el tercero, se le vende. Y si no, ¿qué dice? Que retornamos 0. Entonces, este es el producto ya, esta es la función final, queda bastante corta. Estos son los ejemplos que nos da el profesor. Los voy a correr para que vean que nos da lo mismo cuando él quiera correr. 6000, 6000 y 0. Y 0. Listo. Nos dice, también haga la función actualizar inventario, la cual sustrae la cantidad de elementos vendidos del inventario. Si el elemento a buscar no está en el inventario, se retorna el inventario inicial.
Entonces veamos bien qué es lo que tiene que hacer esta función. Entonces la función que hace recibe un inventario y también un símbolo que es el tipo de producto y una cantidad que la que le queremos restar a los que hay en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pasamos el inventario A en el cual hay 100 pan de bonos y le pasamos inventario A y le queremos actualizar con 20 pan de bonos, pues 100 menos 20 nos da 80 y el resto de productos queda iguales porque simplemente funciona para uno a la vez. Y si le queremos pasar arepa, pues como no está va a quedar igual. Aquí debería ser 100 en vez de 80, pues eso se equivocó porque quedaría igual al inventario A. Veamos. Entonces, pues en realidad no es tan largo y es bastante sencillo, entonces vamos directo al código. Esta es la función actualizar inventario. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que en la función de comprar. Tiene que ver si el elemento que le pasamos es el primero, el segundo o el tercero, porque si no es ninguno de los tres significa que no está. Entonces, lo mismo, comparamos el símbolo, o sea, el nombre del producto 1, lo comparamos al elemento que le pasaron, lo mismo con el 2 o el 3, así nos aseguramos de que esté en alguna de las tres posiciones del inventario. Si no, retornamos el inventario porque no se hizo nada. Aquí dice. Si el elemento buscar no está en el inventario, se retorna al inventario inicial. Si retornamos el inventario si no está en ninguno de los tres. Ahora, si es el primero, el segundo o el tercero, ¿qué hay que hacer? Pues primero que todo revisar si, si la cantidad que hay en el inventario es mayor o igual a la cantidad que nos están pidiendo que le quitemos. Porque si no, pues no podemos. Si tenemos 20, no podemos quitar 30. Entonces, vemos que la cantidad de productos que hay en el inventario sea mayor o igual a la cantidad que nos están pidiendo. Si es así, ¿qué tenemos que? Para actualizar, lo que nosotros hacemos es crear una nueva estructura y retornar esa estructura. No es que cambiamos la estructura que nos están ingresando. Entonces, creamos un nuevo inventario y como sabemos que un inventario tiene tres tipos, tres productos. Entonces, en este caso, como el producto que nos están pidiendo es el 1, ¿qué va a cambiar? Simplemente el producto 1. Entonces, igual, así como creamos un nuevo inventario para actualizarlo, creamos un nuevo producto dentro del inventario para actualizar ese producto. Entonces, make producto. ¿Cuál va a ser el nombre del producto? El nombre que ya tiene, el tipo 1. O sea, si es un pan de bono, se va a seguir llamando pan de bono. Entonces lo asignamos de esta manera, producto barra nombre, y le pasamos pues el tipo 1 del inventario porque estamos en el tipo 1 acá. La cantidad sí va a cambiar. Entonces, ¿qué le pasamos como cantidad? Vamos, o sea, esto es un producto, ¿no? Y un producto tiene tres cosas, un nombre, una cantidad y un precio por unidad. Todo esto. Entonces, este es el nombre, esta es la cantidad y este es el precio por unidad. Entonces, el nombre es el mismo. La cantidad cambia. ¿Qué cambia? Pues sería la resta de la cantidad que tenemos en el inventario menos la cantidad que nos están pidiendo que le quitemos, que actualicemos. Y ya. El valor sigue siendo el mismo. Entonces le pasamos el valor del producto 1 para no ir a equivocarnos. Y vemos que, como está en el producto 1 del inventario en el tipo 1, el tipo 2 y tipo 3 quedan iguales, no cambian. Entonces, como tipo 2, ¿qué le pasamos? Pues el tipo 2 que ya tenemos. Y como tipo 3, lo mismo, le pasamos el tipo 3 que ya tenemos en el inventario. Si no, pues yo saqué un error. Recuerden que siempre es bueno poner errores en el else. Todo esto es si está en el primer elemento, ¿no? Si está en el primer tipo. Por lo menos cuando vayamos a quitar pan de bono, ya sabemos que en el inventario que tenemos definido, pan de bono está de primero, como primer producto. Pero si no estuviera, pues tendría que hacer lo mismo con el segundo y el tercero. Si ustedes ven, esto aquí es lo mismo, solo que pues obviamente como este es el segundo y este es el tercero, aquí ya el que cambia es el segundo producto del inventario, y aquí el que cambia es el tercer producto del inventario. Ven que aquí el inventario tipo 1 es el mismo que tiene, porque ese no va a cambiar, a diferencia de este que sí cambia. El tipo 2 sí cambia aquí, ¿por qué? Porque es el tipo 2 que lo encontró. Y el tipo 3 se queda igual, lo mismo con este, el tipo 1 y tipo 2 se quedan iguales, y el que cambia es el tipo 3. Y lo único que cambia es que pues, le merma la cantidad, le resta la cantidad que hay a la que nos están pidiendo que quiten. Entonces ya con esto vamos a correrlo para que vean que es todo lo mismo que lo del profesor. Cuando hay pan de bono y arepa, nos crea un nuevo inventario, 80-300. Entonces 80-300 pan de bono, pan abuela 20.000, pan abuela 20.000.
empanada 30.500, empanada 30.500. Y aquí, pan de bono 100, 300, no cambia. Panabuela 20.000 y lo mismo, empanada 30.500. Ya con esto quedaría el segundo punto hecho. Seguimos con el punto 3, el último punto de este parcial, que nos dice: en su hogar se tiene el problema de que está llegando el recibo de la energía por un valor muy elevado. Para analizar este problema se debe construir un programa que permita calcular el costo total del recibo de energía. Para esto se manejan dos estructuras. Primero, una estructura de inventario de electrodomésticos que tiene 3 electrodomésticos. Y luego una estructura de electrodoméstico que tiene un nombre, un consumo de kilovatios por hora y horas funcionando. Entonces, asimismo, el gobierno maneja las siguientes tarifas para el cobro de servicio de energía. Los primeros 300 kilovatios a 50 cada kilovatio, los siguientes 200 a 100 cada kilovatio, los siguientes 500 a 150 cada uno y de allí en adelante a 200 cada uno. Diseña la función calcular costo de energía, la cual recibe un inventario de electrodomésticos y emite el costo total del gasto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una función calcular costo de energía que lo que haga es coger lo que es el valor, el consumo de todos los electrodomésticos por total. Entonces, el consumo de todos los electrodomésticos. Vemos que esto se calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces, hay que sumar el consumo del electrodoméstico 1, electrodoméstico 2 y electrodoméstico 3. ¿Y cómo se calcula el consumo del electrodoméstico? Multiplicamos su consumo por hora y las horas que funcionó. Esto con todos los electrodomésticos, con los 3 para tener el total. Y ya dependiendo de eso, pues empezamos a calcular esto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto ya hicimos un ejercicio muy parecido en clase. Si el consumo es menor o igual a 300, pues a 50 por el número que haya consumido. Aquí dice los siguientes 200. Entonces, 300 más 200, 500. Entonces, si es menor o igual a 500, usted cobra 300 por 50 y los que falten de ese número a 100. Luego, dice los siguientes 500. O sea, 500 más 300 más 200 da 1000. Si este es el caso, usted cobra 300 a 50, 200 a 100 y los que sobren a 150. Y de allí en adelante se cobran a 200 cada uno. Entonces, ya teniendo esto, vamos al código. Definimos las estructuras, inventario electrodoméstico y electrodoméstico, y empezamos con la función calcular costo de energía que recibe un inventario, así como dice acá, calcular costo de energía que recibe un inventario. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que todo? Definir una función auxiliar que nos ayude para sumar el consumo de todos los electrodomésticos, como habíamos anotado acá. Entonces, calcular consumo total, recibe un inventario y ¿qué hace? Suma la multiplicación del consumo por hora y las horas funcionando del electrodoméstico 1, 2 y 3 en el inventario que nos pasan. Es bastante sencillo. Entonces ahora vamos aquí. Lo que estábamos viendo, si el calcular consumo es mayor a 0 y menor o igual a 300, ¿qué hacemos? Calcular consumo total, o sea, las horas de todos los electrodomésticos por 50, porque este es el precio. Si es mayor a 300, tenemos que empezar a sumar cosas. O sea, los primeros 300 a 50 y los siguientes que sobren a 100. Entonces, si es mayor a 300 y menor a 500, significa que tenemos que 300 por 50, porque los primeros 300 se consumieron completos y se cobra 50, y luego se multiplica por 100, que es lo que valen estos 200, por el número que falte, o sea, el consumo total menos los 300 que ya cobramos. O sea, si consumió 400, pues va a cobrar 300 a 50 y los siguientes 100, pues va a cobrar a 100. Si está entre 500 y 1000, lo mismo. 300 por 50, luego 200 por 100, porque si están aquí, vemos que este intervalo lo pasó derecho. Entonces, los 200 a 100 se cobran porque este es el precio, 100, y lo que sobra se cobra 150, como dice aquí. Entonces, lo que sobra por 150, que es lo que vale. Y si es mayor a eso, pues simplemente se hace
300 por 50, 200 por 100, los otros 500 que acabamos de pasar por 150 y los que sobren, o sea, el final menos los 1000 que ya cobramos a 200, porque dice que eso se cobra. Entonces es bastante sencillo, ya lo hicimos en clase algo muy parecido. Entonces, yo acá tengo los ejemplos del profesor, el ejemplo, y le voy a dar a correr para revisar que esté bien. Aquí nos dio 102.500 y aquí nos tiene que dar 102.500. Listo, entonces ya con eso tenemos un poquito más como la explicación lógica para este parcial. Yo voy a pegar en la descripción del video en Pastebin con este código por si lo quieren seguir o algo.